Quiero invitarle para que usted vaya con nosotros a la poderosa palabra del Señor. Segundo libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 13. Quiero que usted vaya conmigo al versículo número 14. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice la poderosa palabra del Señor: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y descendió a él Joás, Eliseo, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Amado Dios, pedimos que hoy hables de una forma preciosa a nuestras vidas y corazones. Señor, que mientras escuchamos tu preciosa palabra, Señor, tú seas obrando en nosotros de una forma preciosa y sobrenatural, de una forma sobrenatural, vidas, y nos permitas entender, Señor, lo que tú deseas hacer en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la adoración a ti, la exaltación hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que usted pueda tomar este título para sus apuntes personales: no tengas intermediario o intermediarios. También podríamos decirlo en plural. Esta historia que estamos mirando en el segundo libro de los Reyes es una historia bien interesante que nos plantea varias cosas que empiezan a suceder. Aquí vemos, está el profeta Eliseo, quien es el sucesor o la persona que continúa el ministerio profético después de el profeta Elías. Eliseo es la persona que continúa esta labor, y es a quien el rey, los reyes y diferentes personas a lo largo de su vida vienen a consultar porque encuentran en él aquella persona que representa la unción de Dios, que representa lo que Dios desea hacer en un momento de su vida. Empezamos viendo que ya esta es como el final del ministerio de Eliseo, que ya empieza a llegar a su fin. Y dice el texto en el versículo 14: y descendió a él Joás, rey de Israel. Está Eliseo ya enfermo. No se menciona cuál fue su enfermedad, solo se menciona que está enfermo de la enfermedad que murió. Y mientras está en su lecho recibe la visita de el rey de Israel, que se llama Joás. Es el que viene, y este rey viene llorando delante de Eliseo y hace una proclamación dentro de su angustia, dentro de su actitud de lloro, tal vez de desilusión. Dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, que es una expresión de decir, eh, viene la guerra, eh, es importante que nos levantemos, y la verdad no sabemos cómo hacer esta guerra, no sabemos qué nosotros podamos hacer, ¿sí? Cuando leemos un poco más atrás, en el verso número 10, nos da un poco el panorama de lo que pasa con este rey. Tanto en Israel, el rey de Israel, eh, recordemos que en estos momentos, cuando se está desarrollando la historia, tenemos ya el desarrollo en dos reinos como tal.
tenemos el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte son 10 tribus que están como capital Samaria, y el reino del sur son 2 tribus, Judá y Benjamín, cuya capital es Jerusalén. Son los dos momentos que se están viviendo. Y dentro de este ejercicio se van levantando reyes. Hay una particularidad de la era monárquica que rodea a Israel, y es que hay reyes que hacen lo bueno delante de los ojos de Dios y hacen prosperar la nación, pero también hay reyes que hacen lo malo delante de los ojos de Dios, y por ende la nación es castigada y sufre diferentes calamidades a lo largo de su desarrollo. Israel viene de un trasfondo donde salen de la esclavitud más de 2,5 millones de personas, en busca de la tierra que Dios ha prometido a sus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que ha prometido una tierra para ellos que se describe como una tierra donde fluye leche y miel, y ellos van a tomar posesión de esta tierra, porque en aquella tierra que el Señor les ha prometido hay unas naciones que han deshonrado el nombre de Dios, y a través de lo que hace con Israel, el Señor también obra en justicia con aquellas naciones que han hecho de continuo lo malo delante de Dios. Y entonces la llegada de Israel a esta tierra se da en el marco de la justicia también de Dios, de, de tomar justicia sobre el actuar de las naciones que están allí, que son naciones que a los ojos de Dios ya no tienen el mismo valor, porque de continuo se han vuelto centros de pecado y de deshonra de su nombre. Entonces tenemos estos dos reinos, y la historia de este rey se describe un poco en los versículos anteriores. Dice en el versículo 10, dice: el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Entonces ahí nos está dando un poco el contexto de cómo fue el reinado, y dice aquí la escritura que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y lo malo consistía en no apartarse de los pecados que cometieron sus hijos y también sus padres en ese momento. Ese es el contexto, digamos, más próximo que tenemos sobre lo que pasa con este rey que viene a Eliseo en busca de una ayuda, porque se está levantando una guerra. Vienen los sirios a tomar y a guerrear contra Israel. Recordemos que el contexto de la guerra que se desarrolla en esos momentos está definido por diferentes momentos también históricos que suceden, de imperios que están tomando posesión de las tierras. Recordamos que cuando uno mira la historia, hay diferentes grandes imperios que han estado, y dentro de el desarrollo de muchos de esos imperios que han existido, pues han tenido mucho que ver con lo que pasa en la historia de Israel. La Biblia no es ajena a ello, sino al contrario, en la Biblia encontramos muchas referencias que nos hablan de el momento que ocurrió también estos imperios, como fueron también afectando y también fueron usados en el plan de Dios para la llegada del Mesías. Entonces, tenemos un rey que viene a tomar consejo de Eliseo, que es el que representa la unción y la gracia de Dios. Entonces, cuando miramos aquí, hay un aspecto que es importantísimo de la acción que desarrolla Joás, que es el rey de Israel. Muchas veces los reyes tienen personas en quienes delegan autoridad.
tienen mensajeros, tienen personas que ejercen como sus ministros, tienen un grupo de personas que siempre les acompañan como consejeros para dar diferentes consejos, algunas veces consejos errados, otras veces no consejos tan buenos. Siempre había la costumbre de que Dios iba levantando diferentes personas que eran o a través de las cuales se podía consultar la voz de Dios. ¿Sí? En ese caso, el profeta era una persona que era respaldada, sus palabras eran respaldadas por Dios directamente, lo cual generaba alrededor de él el entender que Dios estaba con él y que lo que pedir un consejo al profeta era lo mejor que se podía hacer en ese momento. Entonces, en el marco de eso viene este rey que no envía mensajeros a consultar al profeta, sino viene él directamente a hablar en un tiempo de angustia con Eliseo para encontrar en él dirección. Y aquí este aspecto es importante porque cuando miramos el desarrollo de la escritura a la luz de cuál es el propósito de Dios y cómo quiere Dios relacionarse con la creación y más exactamente cómo quiere relacionarse Dios con el hombre, vemos a un Dios que siempre ha querido tener una relación plena con el hombre. Es interesante cuando uno lee el Génesis y uno mira que dice que Dios se paseaba por el huerto, da a entender, tenía esas conversaciones con Adán, incluso cuando se da el pecado, entra el pecado, somos conscientes de que Dios sabe que pasa eso, pero en esa relación que ha construido con el hombre, le da la oportunidad a Adán porque Dios lo busca, lo llama, Adán, ¿dónde estás? Sí, y Adán es el que se esconde porque sabe y entiende que algo pasó, algo se empezó a quebrar, pero aún en medio de eso el Señor no quiere perder esa relación que ha generado con el hombre y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Sí? Porque vemos a un Dios que siempre ha estado interesado en poder tener una comunión plena con nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y de aquí es donde vamos a poder entender algo que es interesante. El rey Joás viene y busca a Eliseo directamente. Él es el que en su expresión, en sus palabras, muestra una cercanía, muestra una relación que de una u otra forma muestra respeto. Le dice a Eliseo, Padre mío, es su expresión. ¿Sí? La expresión que tiene este rey para con Eliseo es el reconocimiento de que es una autoridad. Lo ve como un padre y es un rey que pues ya ha hecho varias cosas. Lo que leímos hace un momento pues es el resultado de lo que este rey está haciendo, pero su expresión, la expresión con la que viene a encontrarse con Eliseo, no es una expresión cualquiera, sino es la expresión de alguien que denota respeto hacia la persona que está ahí. Le dice, Padre mío, en dos ocasiones, ¿sí? Cuando miramos la expresión, es una expresión de cercanía, ¿sí? La que tiene, en este caso, el rey Joás para con Eliseo. Lo reconoce como alguien que es cercano, ¿sí? Y expone ante él la situación que está viviendo. Y esto es interesante porque hay una relación que se construye sin que haya intermediación de otras personas y de otras cosas. Cuando vemos desde la creación, el Señor tiene ese tipo de relación, pero cuando irrumpe el pecado, una de las cosas que entra a dañar es esa comunión que existía entre Dios y Adán y también con Eva. Había una bonita relación, pero cuando se abre la puerta al pecado, cuando entra el deseo de ser como Dios, el deseo de actuar de esa manera,
empieza a resquebrajar esa manera en la que Dios se relaciona con el hombre. Y empieza a haber un fenómeno que uno ve. Después viene Noé, Dios habla con Noé. Después Dios llama a Abraham, a Isaac y a Jacob y en diferentes momentos tiene esos momentos de hablar con ellos hasta que irrumpe en la historia este personaje que es Moisés, el libertador, aquel que va a guiar al pueblo a la libertad. Entonces, en un momento donde no solo hoy es que vemos diferentes expresiones de búsqueda en el hombre de encontrar a Dios, porque cuando encontramos personas y encontramos diferentes, perdón lo que voy a decir, diferentes creencias o diferentes religiones, vemos que en lo profundo hay algo que está moviendo a la humanidad y es una sed, un hambre de encontrar a Dios, que muchas veces ha sido canalizada a través de diferentes movimientos que han nacido del propio hombre como una manera de encontrar a Dios. Entonces, eso no solo lo vemos hoy en día, sino también a lo largo de la historia siempre ha pasado. Pero hay una particularidad de el Dios en el que nosotros creemos con el Dios que otros creen. Eh, siempre se busca una forma de intermediar. Siempre hay alguien que es el que media para poder tener esa comunión con Dios. Entonces Moisés, cuando se levanta, Dios lo respalda y las personas ven en Moisés una persona que tiene algo especial porque Dios lo respalda. Él es el que levanta la vara y se abre el mar rojo para pasar en seco. Moisés es el que cuando se presenta al faraón, echa su vara y su vara se convierte en serpiente. Y aunque las de los magos también hacen lo mismo, esta serpiente se come las otras serpientes y no daña jamás a Moisés. Es una gran señal. Moisés coloca su mano en su pecho y cuando la saca está llena de lepra, pero después vuelve a hacer eso y ya está sana. Moisés es el que Dios usa para enviar como un enviado a Faraón para decirle que deje salir a su pueblo, pero como el Faraón su corazón es endurecido, entonces empiezan a ocurrir las plagas y todas esas cosas. Entonces cuando el pueblo sale y va al Sinaí para encontrarse con el Señor, allí es donde empieza a haber un cambio en la forma de relacionarse entre el pueblo de Dios y Dios, porque cuando están en el Sinaí, Moisés consagra y santifica al pueblo. Y entonces van a encontrarse en la montaña con Dios, pero pasa algo y es que la presencia de Dios para la nación de Israel se vuelve algo aterradora, porque es tan, como lo describe la escritura, dice es que en ese momento era algo tan impresionante que entonces el pueblo dice, Moisés, vaya usted, habla con el Señor, que el Señor le hable a usted y usted viene y habla con nosotros. Entonces Moisés se vuelve como una especie de mediador, ¿sí? Y no es que esté mal el desarrollo, pero pues Dios digamos que accede a eso en vista de que de más no porque sea el plan inicial de Dios, sino es más porque el hombre quiere tener esa relación con Dios de esa manera. Y cuando miramos a este rey, él quiere tener y tiene una relación muy buena, pareciera, con el profeta por la expresión que tiene al hablarle de Padre mío. No habla este rey cuando viene a Eliseo diciéndole, estimado Eliseo, profeta Eliseo, vengo a consultar. No, sino su expresión es una expresión de reconocimiento y de cercanía. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando miramos el tiempo que nosotros estamos viviendo, que se conoce como el tiempo de la gracia, cuando viene Jesús, y Jesús, que es una de las tres personas de la Trinidad, empieza a restaurar nuestra comunión con Dios y la comunión con nuestro prójimo, viene una restauración de aquello que pasó en el inicio. Cuando el hombre
podía hablar con el Señor, tener una relación muy fluida sin que hubiera de pronto alguien que mediara en esa relación. A veces nosotros nos acostumbramos con facilidad a tener intermediarios, personas que intercedan por nosotros frente a diferentes situaciones. Entonces ahí le hemos dado cabida a los abogados. Entonces no podemos relacionarnos bien, necesitamos a alguien que conozca la ley. Entonces el que conoce la ley es el abogado y el abogado es el que intermedia. Necesitamos de jueces para relacionarnos porque hay una gran desconfianza entre unos y otros y necesitamos que alguien actúe, que sea el que media entre unos y haga y obre en justicia. Por eso existe el ordenamiento que nosotros tenemos hoy en día. Si nos vamos al tema jurídico, existe por eso, porque ahí ha crecido a tal punto la desconfianza que la palabra no vale, que necesitamos diferentes, diferentes acuerdos, contratos donde se especifique que yo voy a cumplir algo que pudiera cumplirlo en libertad y que pudiera hacerlo. Entonces necesitamos personas que medien para que podamos solucionar cosas que si nosotros estamos dispuestos directamente lo pudiéramos hacer. Entonces, ¿a qué voy hoy en este tiempo de reflexión de la palabra? El llamado es ¿estás teniendo una comunión a plenitud con tu Padre Celestial? ¿O de pronto estamos cayendo en la intermediación? A veces me llama la atención cuando se habla de diferentes santos, sobre todo que en el catolicismo hay, ¿no? Entonces que los conductores tienen la Virgen de los Conductores que reza e intermedia por ellos ante Dios para proteger sus vidas. La pregunta es, ¿no podría un conductor orar al Señor o necesita directamente un intermediario para que pueda llegar su oración a Dios? Entonces tenemos diferentes expresiones. Se ha generado una cultura alrededor de tener, sobre todo en nuestra relación espiritual para con Dios, intermediarios. Y entonces nos privamos del disfrute, del goce de esa comunión plena que podemos tener con nuestro Padre Celestial y lo que Dios desea. Solo hay un camino, una verdad y la vida porque necesitó nuestra relación con Dios tener una restauración a través de Cristo. Pero es muy diferente el que Cristo esté sea el que restaure esa comunión con Dios y sea el intermediario, es muy diferente a cuando nosotros empezamos a poner otro tipo de intermediación en nuestra comunión con Dios a plenitud. ¿Por qué mis hijos necesitarían que alguien venga a pedir un favor por ellos? Porque ellos no hablan directamente conmigo. Mis hijos no necesitarían de eso. Si yo soy su padre y ellos son mis hijos, pues ellos son hijos. Tienen una condición a la que han accedido y que deben disfrutar a plenitud. Y esa condición les permite tener acceso a mí como papá sin necesidad de intermediarios. Pero a veces nos encantan los intermediarios. Entonces están los hijos que le dicen al otro, venga, ya vaya que es que pida permiso por usted, ¿sí? Pida permiso por usted y para mí. Por favor, ayúdeme. Vaya, pida usted esto. Y me pongo en la situación de la confrontación. Si humanamente uno como padre uno dice, pero ¿por qué no viene y habla él? ¿Por qué no viene? Imagínate en algo tan sencillo como pedir un permiso, llevémoslo al plano espiritual. Si tu padre que está pendiente, que quiere tener una plena relación contigo y recibe es de esa relación a través de otros. No,
tú y yo tenemos la oportunidad de poder ir a nuestro Padre Celestial en plenitud, sin necesidad de que hayan otros que son los que hacen las veces de lo que nosotros tenemos que hacer. Solo hay uno que sí necesitamos y es a Cristo, que es el que ha restaurado nuestra comunión con Dios. Pero el resto son aristas que muchas veces lo único que hacen es dañar nuestra comunión con Dios. Lógicamente estamos en la iglesia nos apoyamos, nos ayudamos, oramos los unos por los otros y esa es una bendición, pero nunca debemos olvidar que tú tienes un canal, una línea abierta con tu Padre Celestial, que no hay interferencia, que no es que el enemigo se mete ahí en esa línea, no, tienes abierta las puertas de los cielos. Los oídos del Señor están prestos a escuchar tu clamor, prestos a relacionarse contigo. El Señor desea que así como este rey Joás va a Eliseo y le dice, Padre mío, mire qué bonita expresión, Padre mío. O sea, lo ve como alguien cercano, no lo ve como alguien lejano. Qué bueno es que tú y yo podamos ir a relacionarnos con nuestro Padre y decirle, Padre mío. Mire, hay personas que en su relacionar con Dios, no sé, le dicen papito, le dicen, bueno, sí. Es como, perdón, la comparación de pronto para que usted pueda entender un poco mejor, pero no quiere decir que debe ser así. Es como la relación de los esposos, como empiezan a crecer. Ellos empiezan a desarrollar un lenguaje propio de ellos, ¿sí? Hay palabras que demuestran ese crecimiento en su relación, ese crecimiento que se ha dado en su forma de intimar los unos con los otros. Mire, hay relaciones de padres con hijos que tienen ese desarrollo, esa forma de tratarse, de que no es para uno posiblemente. Uno lo juzgaría, es un irrespeto, eso no está bien la forma en la que se llevan, pero es que su relación de confianza, su relación de padre-hijo, su relación de esposo ha crecido a algo que es algo interesante, que para uno externo no lo entiende, pero ellos allá sí lo pueden entender. Y a eso es a lo que quiero que invitarle para que usted y yo nos propongamos dejar de lado los intermediarios y empecemos a disfrutar a plenitud nuestra relación con Dios, con nuestro Padre. Él escucha tu oración. Cuando tú estás clamando, Él escucha tu oración, que compartes con nosotros y que oramos todos juntos. ¡Wow! Fabuloso, precioso, porque eso es el ser de la iglesia. Eso es el ser de apoyarnos los unos y los otros, pero no olvidemos que tú tienes un canal, una línea todo el tiempo con tu Padre Celestial, que necesitas que ore por ti, con todo gusto lo vamos a hacer, pero nunca olvides el principio y es que tú tienes una comunión plena, línea abierta, 24 horas al día, 7 días a la semana. De pronto cuando estés pasando por alguna necesidad y de pronto me llamas, de pronto no te pueda contestar, pero tu Padre Celestial está ahí listo. Línea abierta tienes con tu Padre para llamarlo Padre mío, no es de otros, es tu Padre que te ama. Tu Padre que quiere tener ese tiempo de intimidad, esa cita preciosa contigo. Y hoy yo quiero orar para que a partir de este momento y del entender que tú tienes una línea directa, el único intermediario que necesitamos es a Cristo, porque Cristo nos muestra el camino. Cristo es el modelo que Dios quiere que nosotros imitemos, que seamos como Él.
como ese hijo que Dios tanto ama, así quiere que nosotros también seamos, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, el cual es Cristo. Dios nos está invitando a que lo sigamos a Cristo, pero que dejemos de tener otras cosas. Hay personas que su intermediario para con Dios es tal vez un ídolo. Otros han permitido que su intermediario para con Dios sean otras personas. Es que él sí sabe orar. Es que yo no, ¿cómo así? Vamos a aprender. Dile al contrario, dile, enseña. Bueno, explíqueme cómo oro, pero usted también puede decirle al Espíritu Santo, dile, enséñame a orar. Con esto no estoy diciendo es que somos individuales y cada uno con sus cosas, no. Que no podemos olvidar eso. No podemos olvidar que tenemos línea abierta con el Padre Celestial. Que todos los días hay un pan de bendición para nuestra vida, hay una provisión de Dios para tu vida. No la pierdas por salir tal vez apurado, no la pierdas por no estar en el lugar donde es importante que estemos. Que hoy y a partir de este momento puedas disfrutar a plenitud de tener esa intimidad con Dios, de poderle decir, Padre mío, yo te necesito. Toma un momento ahí, clama a tu Padre. Dile, Padre mío, Dios, mi amado, Padre mío, tú estás conmigo. No estoy solo. Tú estás conmigo, estás aquí, a mi lado, reconfortando mi vida. Tú eres mi Padre. Eres el Padre que me ama. Es el Padre que quiere formar, hacer de mí el hombre que tú deseas, hacer, Señor, esa preciosa mujer que Dios desea. Dile, Señor, tú quieres que yo sea mejor. Deseas lo mejor para mí. Si una persona, Jesús lo narra, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre? A veces nosotros tenemos concepciones erradas del Padre, producto de los malos ejemplos y referentes que hemos tenido, pero que hoy se rompa eso en el nombre de Jesús. Señor, todo aquello que ha tergiversado el disfrutar de la relación con el Padre, producto de tener malos referentes, hoy se ha cortado. Todo aquello que ha impedido que podamos disfrutar nuestra relación como esposos, producto de tener malos referentes, hoy se ha roto en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos ha impedido disfrutar nuestra relación como hermanos de la fe, porque pensamos que no hay buenos referentes, porque no entendemos los planes. Hoy se ha quitado ese velo, se ha roto en el nombre de Jesús todo aquello que nos impide relacionarnos a plenitud con nuestros pastores. Señor, todo aquello que muchas veces genera barreras, hoy se ha quitado en el nombre de Jesús. Esas malas intermediaciones, eso que se ha puesto en la mitad de nuestras relaciones, en el nombre de Jesús hoy se ha roto, se ha quitado todo aquello que ha impedido que podamos tener y disfrutar de la relación con nuestros hijos a plenitud. Hoy se ha quitado en el nombre de Jesús, se ha cortado eso en el nombre de Jesús. Seamos limpiados para dar buen fruto en nuestro relacionarnos con otros, en el crecer en nuestras relaciones. Padre mío eres tú. Señor, hoy quitamos esos pensamientos que vienen a nosotros y no nos impiden, antes atan nuestra forma de actuar. Es que es bravo, es que no tiene tiempo, es que esto,
es que no me quiere, es que no me valora. Hoy en el nombre de Jesús se ha roto todo eso, todos esos pensamientos que han venido a atar la mente y el corazón y no nos han permitido tener ese disfrute de poder entrar a nuestra casa y decir: eres mi padre, eres mi hijo, pero también de relacionarnos con Dios y decir: eres mi papá, tú me amas, tú estás conmigo, yo me puedo sentir amado, valorado. Mujer, te puedes sentir amada, valorada, porque tu Padre que está en los cielos te ama. Señor, gracias porque eres mi Padre precioso. Perdóname porque muchas veces he permitido que el pecado, he permitido que otras cosas se metan en mi relación y me impidan relacionarme a plenitud. Padre, perdónanos porque no nos hemos relacionado a plenitud con nuestros hijos, porque hemos permitido que crezcan barreras, porque tal vez el orgullo ha sido el que ha generado barreras. Pero hoy, Señor, así como Jesús nos ha amado y nos muestra el camino, así vamos a amar. Señor, nuestros brazos es que tal vez han estado caídos, que no saben tal vez amar como tú nos has amado, hoy sean restaurados para poder abrazar con ternura. Señor, abrazar con ese amor precioso. Señor, que nuestras palabras sean sazonadas para poder relacionarnos a plenitud. Señor, perdónanos porque muchas veces caemos en palabras hirientes. Señor, muchas veces hablamos mal, herimos con nuestros comentarios a las personas y muchas veces, Señor, eso lo normalizamos. Perdónanos porque muchas veces matamos los sueños de otros con nuestros propios miedos y temores. Perdónanos, Señor, porque muchas veces ministramos nuestros miedos y temores y no ministramos tu gloriosa presencia que restaura todas las cosas. Señor, muda nuestras palabras. Perdona porque muchas veces hay cosas que no nos gustan, pero porque no hemos tenido un acercamiento pleno a esa relación. Perdónanos porque muchas veces juzgamos cosas, Señor, pero lo que hay en lo profundo es que quisiéramos ese trato para nosotros, pero no lo tenemos. Ayúdanos, Señor, a que seamos restaurados en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro hacer. Señor, enséñanos a dar los abrazos que necesitan nuestros hijos. Enséñanos a dar los abrazos que necesitan nuestros hermanos en la fe. Señor, enséñanos a hablar como nuestros hijos necesitan entender tu mensaje. Señor, ayúdanos a hablar, Señor, como nuestros hermanos en la fe necesitan entender para que corrijan su camino, para que seamos corregidos. Señor, quita de nosotros todo aquello que no está en el marco de eso, sino que seamos restaurados por ti. Que podamos, Señor, quita a veces el orgullo que nos impide pedir ayuda. Señor, quita de nosotros eso y pon en nosotros un espíritu enseñable, pon en nosotros una actitud enseñable, que no hagamos como Adán, que no seamos, Señor, que no escondamos lo que hemos hecho mal, Señor, sino al contrario, cuando todos los días nos des la oportunidad de ir a ti, confesemos nuestra vida y nuestros pecados para que podamos corregirnos y, Señor, ser liberados de la culpa. Señor, libera esos corazones que, Señor, son presa de la culpa. Libera, Señor, esos corazones, esas mujeres que se echan la culpa de cosas que pasan con su casa. Hoy, Señor, trae libertad en el nombre de Jesús y haya restauración. Aquellos que se sienten culpables de situaciones que han pasado, que aman, pero su amor no es un amor
genuino, sino está movido por la culpa. Señor, hoy liberamos esa mente, liberamos esas acciones para que, Señor, se puedan hacer a plenitud, podamos amar al otro, porque vemos en él la gracia tuya, y así no la veamos de la gracia que tú nos has dado, impartiremos a otros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos ha mostrado el camino. Eres tú, Señor, el que nos muestra el camino que debemos seguir. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. La gloria y la honra sean para ti, nuestro buen y amado Señor. Amén y amén.